Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo a la hora de hacer valer nuestros derechos y encontrarnos sin embargo en una situación de diferencia o de discapacidad. Hoy vemos el tema del derecho, la ética y la discapacidad y la relación entre ellos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Aunque en nuestro país vamos avanzando respecto de reconocer y poner en valor no solo el derecho de todos, sino y con mayor énfasis el derecho de los demás, todavía nos queda camino por andar y ello queda en evidencia cuando otras experiencias se ponen a nuestro alcance. Hace unos días se realizó en nuestro país el segundo encuentro universitario peruano-franco-alemán, encuentro en el que se realizaron conferencias vinculadas, entre otras especialidades, al derecho. Especialidad en la que se atendió como tema central la ética y la discapacidad. Un enfoque distinto cuando se trata de proteger el derecho de una población vulnerable. En ese sentido, experiencias como la francesa nos compartió iniciativas a las que llegó esa sociedad allá por los años 70, tras caer en cuenta, por ejemplo, que la diferenciación en la escolaridad de niños, entre comillas, normales, y niños con temas especiales o con discapacidad, era en sí misma una actitud discriminadora que marginaba sobre la excusa de proteger y atender mejor a pequeños con discapacidad, separándolos de la sociedad y excluyéndolos de la vida tal cual es, vulnerando sus derechos. En nuestro país son pocos los centros educativos que presentan una cuota de inclusión, cuota que acoge a todos los niños sin diferenciación de condición, esto es, un ingreso que no tiene reparo alguno, sino más que en un solo requisito, ser niño, sin más. El enfoque de ética en temas de discapacidad constituye para tal fin una garantía sobre el derecho que les asiste, una garantía que apela al sistema moral a nivel individual y a nivel social. Factores que bien pudieran incluirse o preverse en nuestra legislación, en tanto nuestra Constitución deja el marco perfecto al referirse en su artículo 1 al respeto y la dignidad de la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado. Bueno, y es un poco el informe que siempre nos pone en contexto los temas que abordamos aquí y me gustaría preguntarle al doctor Felipe, que siempre nos acompaña, respecto del derecho peruano en temas de discapacidad o de los casos y las sentencias que se ven en el Tribunal Constitucional con respecto a este tema, ¿qué tan cercano tienen o qué tan cercana tienen a la ética? Pues en realidad el derecho constitucional se nutre de valores que están insertos en la Constitución y ellos determinan toda la actuación de los operadores jurídicos, de los abogados y de los jueces, etcétera. Ahora bien, en el tribunal hemos visto, por lo menos, e incluido comentado en este programa, un par de experiencias que tienen que ver con temas vinculados a la discapacidad en la que creo que el pronunciamiento del tribunal arroja un componente ético también. Es, como recuerdas, este caso de estas 3 personas invidentes que querían ingresar a un supermercado valiéndose del apoyo, ¿no?, de sus perros guía. Y allí el tribunal lo que hizo notar era la importancia y la dignidad de la persona invidente, que para ella era indispensable, era una suerte de extensión de su personalidad el hecho de contar con estos animalitos que, lejos de ser unas mascotas, son unos instrumentos de apoyo que hacen que además estas personas se realicen como personas. Ese es un primer punto. Y el otro que vimos, incluso aquí en Tus Derechos, es el de este caso, el trabajador de Arequipa que trabajaba para una entidad bancaria. Claro, y lo destacan a otra zona lejos de sus hermanos, ¿no?, a los que él apoyaba. Así es, de Arequipa al Cusco. Y resulta que él era el soporte fundamental para su familia porque sus hermanos o las personas que dependían de él
eran personas con incapacidad y él era su curador. Claro. Por lo tanto, allí el tribunal impidió que se lleve a cabo ese traslado porque estaba afectando los derechos de las personas con discapacidad. Claro, de hecho, cuando se atienden este tipo de derechos, el de las personas con discapacidad, ya se atienden desde la ética, ¿no? Desde los valores de los juristas, los fiscales y las personas que se ven involucrados en estos casos. Pero respecto de este encuentro del que vamos a hablar ahora, se asocia muy estrechamente a la ética y a la discapacidad en los temas de derecho. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos hablando de la ética y la discapacidad. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca del derecho, ética y discapacidad. Doctor González, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Tus Derechos, en realidad bienvenido al programa y gracias por aceptarnos también en su casa. Esta asociación, esta relación de conceptos entre derecho, ética y discapacidad diera la impresión de que ya de por sí debieran ir juntos, ¿no? Pero ¿por qué subrayar la ética respecto del derecho y discapacidad en la experiencia francesa, por ejemplo? Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. En realidad, efectivamente, tienen una relación ya por naturaleza, derecho, ética y discapacidad. No obstante, se subraya que en muchas ocasiones dentro de la práctica jurídica, la ética se retira la relación entre la ética y la discapacidad en el momento de la efectividad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se trata de desarrollar un discurso en el cual se tenga presente que siempre en los temas de discapacidad existen principios éticos que deben de respetarse para poder llevar a cabo una efectividad de los derechos. Claro, en realidad apela a la moralidad individual y a la moralidad también social, ¿no? Para tomar decisiones o ejercer algún dispositivo, alguna política respecto de las personas con discapacidad, la ética, pero en realidad resaltar el término como que diera mayor énfasis, ¿no? a esto. Exactamente, se da mayor énfasis y como lo has dicho, no solamente es una cuestión de moral o de valores individual, sino también colectiva. Claro. Entonces, como el derecho representa no lo que uno quiere hacer individualmente, sino lo que la sociedad hace y debe de hacer, se trata de relacionar los valores colectivos con la situación de algunas personas que en ciertos casos, en ciertos países han sido olvidadas dentro de lo que vienen a ser los derechos sociales. Entonces se trabajan bajo los principios republicanos, que son la igualdad en derechos, las libertades y la solidaridad, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que se debe de otorgar dentro de lo que vienen a ser el marco jurídico la mayor cantidad de libertades posibles, pero teniendo en cuenta algunas restricciones que toman en cuenta pues las dificultades que puedan tener estas personas, ¿no? Claro. Luego, para llevar el tema un poco más hacia los casos, hacia la realidad, porque así hablándolo puede quedar un poco gaseoso, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la experiencia francesa, en este encuentro se ha comentado respecto de la experiencia escolar, de cómo se decantaron o fueron cayendo en cuenta de que separar a los pequeñitos con temas especiales bajo la excusa de que van a estar mejor atendidos en un centro especial, ¿no es cierto? Finalmente se terminaba vulnerando sus derechos al apartarlos de la sociedad, porque tienen derecho ellos también a estar con niños, entre comillas, normales, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Ese ejemplo específico denota de una diferencia en cuanto a lo que vienen a ser las prioridades del Estado francés. Cuando se separa a un niño del sistema escolar, entre comillas, normal, se piensa que se debe de adaptar la estructura a las dificultades de este niño. Pero esto tiene un efecto contraproducente, porque en realidad hay dos conclusiones negativas en realidad. La primera es que se estigmatiza al niño, se le pone una etiqueta de por sí de persona en situación de discapacidad,
porque cuando él lo comente con sus amigos o cuando esto tal vez figure alguna vez en su CV, va a figurar ese colegio o ese lugar y el niño va a ser reconocido socialmente como persona en situación de discapacidad, aunque tal vez ya haya superado sus dificultades. Eso por un lado. Y por otro lado, no se atrae al niño hacia los mecanismos habituales en el cual se desarrollan los otros niños. Esto quiere decir que adaptando tal vez el sistema educativo a las dificultades, tal vez no se pueda explotar unas capacidades que pueda tener y que tal vez se desarrollarían en una escuela, entre comillas, normal, ¿no? Y bueno, se los acoge, ¿no? Eso se podría, estando usted un poco en Lima, un poco en París, ¿se podría adaptar en algunos años a nuestro sistema donde todavía los separamos, ¿no? Como repito, bajo esta excusa de van a estar mejor atendidos en un centro especial, van a estar con chicos como ellos, ¿no? Entre comillas, mientras que ya hay algunos colegios que tienen cierta cuota de inclusión. ¿Debiera ser que estamos caminando en un sentido contrario? ¿Pudiera adaptarse esto aquí? Justamente, por eso es que este tema de ética es interesante, porque esto se fundamenta en principios. ¿Qué cosa es lo que consideramos más importante, ¿no? En el Perú consideramos tal vez que es más importante que la persona se adapte o que el sistema se adapte a la situación de la persona, pero no pensamos en el hecho que luego esta otra persona se va a confrontar hacia la sociedad, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de principios. ¿Qué nos interesa más? ¿Que el sistema se adapte o que la persona se adapte a la sociedad? En Francia pensaron como a nosotros al inicio, pero luego los principios han cambiado y ahora lo que más les interesa es que la persona pueda adaptarse a la sociedad y después la adaptación con respecto a las cualidades de la persona, eso se va a trabajar de otra forma, ¿no? Pero yo pienso que sí, efectivamente sí se puede hacer. Se podría lograr, ¿no? Igual siempre se tiene pues que prever de ciertas auxiliares que puedan ayudar a los chicos que estén en clase con algún tema especial a mantener el mismo nivel, también a que haya cierta socialización entre ellos, y esto también le hace mucho bien a los chicos que de alguna manera los separan por ser normales, ¿no? El convivir como es la vida en realidad, ¿no? Exactamente, exactamente, esa es la técnica, es decir, que estos muchachos vienen a estudiar en una escuela completamente común y corriente. ¿Y cuál es la adaptación? Porque debe de haber una también, no se le deja al niño en la naturaleza, ¿no? Lo que sucede es que hay un auxiliar de vida, que eso está previsto dentro de una ley, pero el juez en el 2005 lo que viene a hacer él es que viene a determinar la obligatoriedad y sin excusas que en estas escuelas, cuando existe un pedido de un niño que viene a matricularse en una escuela, se le pueda dar las facilidades para que ingrese, por un lado, y en segundo lugar, para que una persona venga a apoyarlo para adaptar las clases que la maestra está haciendo a la situación de él. Bueno, esa es la experiencia francesa que se está conversando en este encuentro peruano-francés-alemán, de lo que vamos a conversar en el próximo bloque. Le estamos conversando sobre el derecho, la ética y la discapacidad. Volvemos. Continuamos en Tus Derechos esta mañana conversando acerca del derecho, la ética y la discapacidad. Nos acompaña, como ya lo hacíamos en el primer bloque, con el doctor Carlos González, profesor de la Universidad París en Nanterre y además organizador del encuentro universitario peruano-franco-alemán, en el que se ha tratado como uno de los temas centrales precisamente el derecho, la ética y la discapacidad. Ya conversábamos en el primer bloque, doctor González, respecto de esta experiencia francesa, ¿no? De cómo fueron cayendo en cuenta y luego a partir del 2005 ya sale esta ley que en los colegios públicos y privados se integra a los chicos con temas especiales, se integra a los chicos con discapacidad, porque al separarlos se vulneraba sus derechos. Y conversábamos ahora justo en el corte recordando esta serie que pasaron aquí en los 90, donde este chico Gorky, que todos lo recordamos con muchísimo cariño, está perfectamente integrado en una escuela normal, en una escuela secundaria normal, y es un poco los primeros mensajes que llegan aquí respecto de integración, ¿no? de
de estas personas respecto de la inclusión de las personas con discapacidad. Exactamente, son las primeras imágenes positivas que tenemos de una persona en situación de discapacidad mental insertada dentro de una sociedad, ¿no? Ya no escondida, ya no es como se podía creer en otras épocas, ¿no? La persona rara, sino que es alguien que forma parte de la sociedad, con sus diferencias, todos somos diferentes, ¿no? Ahora, dentro de lo que viene a ser la educación, algo muy interesante ahí es que no solamente se favorece al niño en situación de discapacidad, sino que también la sociedad se vuelve inclusiva, porque a partir de ahí ya uno banaliza al hecho de tener a un compañero, a un amigo, a un vecino en situación de discapacidad mental, y ya no estamos sorprendidos luego cuando crecemos y vemos a alguien así en el supermercado o en la calle. Claro, ya no es el tema tabú, o muchísimas veces también, qué pena, ¿no? Pero el tema de vergüenza de la familia, que a veces hasta se los tenían cerrados, estas criaturas, bueno, pues ahí vulnerándoles incluso hasta los derechos más fundamentales, ¿no? Pero bueno, todos estos temas se han tratado en este encuentro universitario peruano franco-alemán que usted organiza y que este es ya el segundo, ¿no? El segundo encuentro, el primero fue el año pasado, estamos tratando de darle una dinámica anual. Yo me he quedado en Lima unos días más para poder organizar el tercer encuentro que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre del 2015. Estamos muy contentos de la acogida que ha tenido este proyecto en Lima. Son proyectos gratuitos que se organizan en diferentes centros, en la Alianza Francesa, en San Marcos, en ESAN, en el Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia, sobre estos temas que en realidad tienen un contenido muy importante para los países europeos, pero que también se deben de desarrollar, y tal vez ahí es donde la transmisión de experiencia es interesante aquí en el Perú. Claro, pues pero en países como el nuestro, donde hay tantísimos temas que son prioridad, estos que aún siéndolo, bueno, pues acaban a veces últimos en la lista, ¿no? Pero son muy sensibles en tanto se trata de la familia, se trata de las personas, y hay que atenderlos. Ahora, ¿cuáles son los resultados de estos encuentros? ¿Se levanta algún tipo de documento, algún tipo de data? Sí. Luego de establecer los coloquios que nosotros realizamos, se establecen unas actas. Y justamente aquí tengo las actas del año pasado. El tema del año pasado fue democracia y Estado de Derecho, y gracias al apoyo de la Embajada de Francia pudimos editar las actas del coloquio. El proyecto franco-germano-peruano o peruano-franco-alemán, ¿no? Como se quiera llamar, ¿no? Este año también hemos previsto hacer una publicación de actas que será realizada a finales de este año. ¿Y cómo se puede acceder a ella? ¿A través de la Alianza Francesa, de las embajadas? Hay dos posibilidades. La primera es efectivamente en las bibliotecas de la Alianza Francesa, Instituto Francés de Estudios Andinos. La segunda posibilidad es a nivel virtual. Si se busca Encuentro Universitario Peruano Franco-Alemán en Google, van a caer en la página de nuestro proyecto, y ahí se puede cargar gratuitamente el documento, las actas del coloquio. No tiene ningún costo esto. Claro, sobre todo para las instituciones que estén interesadas en acceder a los resultados de estos conversatorios, ¿no? Estos encuentros, sobre todo tratándose de un tema tan delicado como la discapacidad, la inclusión y la ética en el derecho para abordar estos temas. Me refiero, por ejemplo, a la gente del CONADIS u otras instituciones que siempre están sumando a su trabajo este tipo de información. Luego, para el próximo año ya tienen el tema, todavía están en ello. Una muy buena pregunta. El próximo año vamos a realizar efectivamente también el coloquio, y ya se están conversando temas, ¿no? El tema de ciudadanía inclusiva es un tema que interesa mucho a los profesores y también a las instituciones que participan con nosotros. El tema de revaloración de las instituciones, ya fuera del marco de ciudadanía, no estamos hablando dentro de un marco más derecho público, también interesa mucho, y son necesidades también que tenemos en el país, y que sería interesante no que los profesores extranjeros vengan a decir cómo se debe hacer, esa no es la meta, sino intercambiar experiencias y aprender de errores que se pueden haber cometido para construir una mejor institucionalidad dentro de nuestro país,
y en el caso de la ciudadanía construir mejores mecanismos para que el ciudadano pueda desarrollar su participación cotidiana. Claro, va a venir muy a cuento ya el próximo año, aunque ya vamos a tener autoridades elegidas que muchas veces al final pues no terminan siguiendo los rumbos que prometieron, sino a lo mejor decantándose por otros. Entonces va a venir súper a cuento ese encuentro universitario en el que también a lo mejor pudiera generar algunas luces, ¿no?, para las autoridades de la ciudad, ¿no? Esperemos. Nosotros hacemos una convocatoria grande, este proyecto está creciendo, entonces cada vez tratamos de federar a muchas más personas, invitamos nosotros a responsables políticos. Algunos han venido, otros no han venido y están pidiendo ya las actas del coloquio para poderse informar sobre los temas tratados. Entonces tenemos una relación con algunas personas interesadas que ejercen poder político a nivel de alcaldías, sobre todo a nivel de ministerios. CONADIS también es un buen ejemplo, les vamos a remitir siempre de forma gratuita las actas del coloquio que hagamos este año. Y la meta es esa, la meta es tratar de dar algunas luces de ideas, de cuestiones que se puedan hacer, puedan desarrollar en beneficio de todos. Claro, ¿no?, porque venimos un poco de un crecimiento vertiginoso con muchísima informalidad, que bueno, pues ha traído las consecuencias que ya todos conocemos y padecemos, pero estamos, parece, de cara a una reestructuración, ¿no?, a una reforma de la ciudad, por lo menos es lo que se habla en Lima, y eso debiera, me parece, contener información respecto de la inclusión, ¿no? Yo recuerdo con muchísima pena, no sé si usted también, este caso de una pareja de invidentes que cruzaban un puente y no habían puesto los cintillos de seguridad, porque no había puente, o sea, se había chocado un bus, un camión, no sé, se trajo abajo el puente peatonal, ellos subieron y bueno, cayeron y fue un accidente horrible, ¿no?, que nos delata como realmente una ciudad un poco sin corazón, ¿no?, respecto de las demás personas que también conviven y comparten con nosotros la ciudad. Ese es un buen ejemplo porque a partir de ahí se ve como el hecho de no respetar algunos derechos, algunos preceptos de urbanismo, algo muy simple, viene a tener consecuencias con respecto a la vida de las personas, que es el derecho más precioso que puede haber. Entonces ese es el efecto mariposa, ¿no? Como una pequeña acción o una falta viene a provocar consecuencias grandes, gigantescas, ¿no? En el caso del Perú yo soy muy positivo, falta mucho por hacer, hay que tener en cuenta ello, pero se está avanzando muy rápidamente y de manera muy esperanzadora, ¿no? El caso de las playas inclusivas que ha desarrollado CONADIS es algo todavía muy pequeño, ¿no? Pero ya son ideas, ya se está pensando en ello, ya comienzan a haber políticas de Estado inclusivas, no solamente en materia económica, sino también, y eso hay que pensarlo, a nivel de personas que tal vez no tienen esa necesidad económica, tal vez sí, pero que tienen necesidades especiales. Muy bien, entonces nos quedamos con esa última reflexión. Muchísimas gracias al doctor Carlos González, profesor de la Universidad París-Nanterre y además organizador del Encuentro Universitario Peruano Franco-Alemán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora a las frases de nuestro invitado, a las frases del programa. En Perú se considera tal vez más importante que el sistema se adapte a la situación de la persona. Pero ¿qué nos interesa más? ¿Que el sistema se adapte o que la persona se adapte a la sociedad? En una serie televisiva con el personaje de Gorky se mostraron las primeras imágenes positivas que tenemos de una persona en situación de discapacidad mental insertada dentro de una sociedad. La educación con inclusión especial no solo favorece al niño con discapacidad, sino también a la sociedad. Nuevamente, ¿no?, insistir en que está estrechamente ligada la ética al derecho, pero aún así es interesante cuando se liga a temas específicos, ¿no?, también como la discapacidad, pero es que en realidad también se atienden en la formación de los juristas. Ya lo creo, en realidad no habría por qué dudar de la vinculación entre ética y derecho. Ajá. Pese a que en el imaginario colectivo hay una suerte... No habría, pero se duda, ¿no? Hay una suerte de duda, de inquietud respecto al trabajo de los abogados, porque para mucha gente es muy difícil sostener que pueda haber dos versiones sobre un mismo tema. Y sobre esto creo que es clave hacer notar
que en los temas de humanidades a veces no hay verdades tan absolutas, hay asuntos en los que se admiten dos interpretaciones sobre un punto. Y lo que en el derecho se postula es que se plantean argumentos y aquel que encuentra el juez, la persona que decide al final el conflicto, como más valederos estos argumentos, será la posición ganadora en el proceso. Entonces no es que hablemos de dos verdades, sino es materias que admiten dos teorías y aquella que está más sustentada es la que finalmente encontrará eco en la justicia. Claro, pero igual es interesante ver cómo se suman a los derechos de las personas más vulnerables el tema de la ética, ¿no? Como un soporte, como un protocolo, una guía para cubrirlos, arroparlos de alguna manera en mayor medida respecto de las demás personas, ¿no? Digamos que es una especie de especial intensidad la que tiene el derecho para apoyar a personas que reciben una situación de discapacidad, en este caso de desventaja frente al resto. Es como tratar de nivelar la balanza. Y para la nivelación de la balanza, el componente ético es fundamental en la medida que revaloramos la dignidad de la persona y asumimos que ésta necesita temporalmente algunos incentivos para poder equilibrar la situación, porque básicamente su situación no es igual a la de alguien que no goza de discapacidad. Muy bien, vamos a quedarnos entonces con esa reflexión. Llegamos ya al final del programa. Como siempre, recordarles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estiman pueda ser tema del programa, nos van a llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.